empezar con la mesa redonda prevista para terminar esta segunda mañana de jornadas de innovación e investigación educativa. En la inauguración de ayer por la mañana, en la inauguración de las jornadas, decía el secretario general de Innovación y Universidad que innovar es no solo apostar por la mejora de la práctica docente, sino dar a conocer y difundir lo que estamos haciendo en innovación en investigación. El objetivo de esta mesa redonda es precisamente abordar maneras con las que dar a conocer buenas prácticas en innovación y en investigación educativa. Para ello contamos con la presencia de 3 ponentes, están ya preparados. Y, en primer lugar, me gustaría agradecerles el haber aceptado la invitación que le hizo llegar el comité organizador de las jornadas. Os estamos muy agradecidos porque creemos que vuestras trayectorias y vuestra experiencia van a ser de gran utilidad para la audiencia de las jornadas. Voy a pasar a presentar a los 3 ponentes. En primer lugar, intervendrá el profesor Bernardino Salinas Fernández de la Universidad de Valencia. Es profesor de Didáctica y Organización Escolar. Ha trabajado y publicado extensamente en temas relacionados con la evaluación de la enseñanza, teoría curricular, política curricular, diseño de currícula y evaluación de planes institucionales de formación de profesorado. Es también director de la revista REDU, revista de docencia universitaria del ámbito de educación, y en MIAR, ya sabéis que es la matriz para el análisis de revistas. REDU está indizada en Latindex, entre otros índices, en ERI Plus, y está también en índice de citas como Emerging Sources Citation Index. Cuando le hicimos llegar la invitación, le solicitamos que nos presentara la revista REDU, las temáticas, las líneas preferentes y la plataforma. Muy bien, pues gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad de Zaragoza y especialmente a la gente del ICE. Un ICE, además de una de las más largas tradiciones de la Universidad Española, pues eso, el darme la oportunidad de venir aquí. Yo voy a presentar, como director que soy, la revista REDU, es revista de docencia universitaria, y hablar también un poco de las posibilidades y limitaciones que en estos momentos hoy tiene, en mi caso, o desde mi perspectiva aquí, la de publicar algo que llamamos innovación en universidad. Ahí en la pantalla os presento a REDU. Es una revista que su primer es formato electrónico. Yo soy director desde hace poco más de un año. Anteriormente fue el profesor Miguel Ángel Zabalza. Se editaba desde Santiago, desde la Universidad de Santiago. Al trabajar en Valencia y tener el equipo de dirección también ubicado en Valencia, pues lo estamos editando en estos momentos a través de Polypapers, que es de la Universidad Politécnica de Valencia, es el elemento encargado de la publicación de un conjunto de revistas, y a través de Polypapers se puede acceder directamente a REDU. Ese es el último número, salió en julio del 16, es decir, hace apenas un mes. Y su periodicidad en estos momentos es de 2 números al año. Anteriormente, y no sé cómo lo hacían, debía ser un trabajo heroico, cuando la dirigía el profesor Zabalza, sacaban hasta 4 números al año. Es una revista que depende de la red U, de la red estatal de docencia universitaria, que es una red de universidades, de profesores y profesoras de universidades de toda España, creada con el objetivo, pues eso, de establecer ese espacio común de intercambio, difusión de experiencias, intercambio de políticas, metodologías, etcétera, ¿no? REDU, además, pertenece a la International Consortium for Educational Development a nivel internacional,
y desde ahí pues, se ha venido potenciando en forma de revista desde el 2001, es decir, que llevamos prácticamente 15 años sacando la revista. La verdad es que en estos momentos produce cierta envidia el pensar el trabajo que se podía tener en el 2001 al sacar una revista sobre innovación docente y sobre docencia universitaria, en la medida en que seguramente en aquellos momentos la presión sobre la innovación y la presión sobre la necesidad de publicación hacia el personal no era tan grave como lo es ahora, ¿no? Y que seguramente iban mucho más tranquilos a la hora de diseñar monográficos o de seleccionar artículos. En estos momentos supongo que nosotros y cualquier otra revista de ámbito universitario nos vemos absolutamente ahogados de artículos que van llegando para ser publicados, ¿no? En todo caso, desde ese primer número que salió en el 2001 hasta el último de julio pasado, pues han salido 40 números en 14 volúmenes y de los cuales han habido 23 monográficos. El primero recuerdo que fue sobre competencias, era cuando empezaba todo el asunto de Bolonia, la integración en el espacio europeo de educación superior, y a partir de ahí pues, bueno, pues han habido distintos monográficos. El último monográfico ha sido sobre quiénes son los nuevos estudiantes universitarios. Han habido otros más sobre competencias, lo digo porque hemos estado hablando en una de las mesas anteriormente sobre competencias. Ha habido monográficos sobre evaluación y luego ha habido monográficos también sobre estudios específicos, ¿no? sobre grados específicos. Más cosas. Más allá de las bases de datos nacionales e internacionales, que es otro de los elementos que en estos momentos también están acuciando a las revistas, cómo publicar en Redu, que supongo que es lo que puede interesar sobre todo al personal que está necesitado de publicar, pues seguramente como en la mayor parte de revistas, ¿no? Hay unas normas formales de presentación de artículos y ese es el primer filtro que pasa a cualquier artículo, las normas formales. Todo esto lo tenéis en la página, lógicamente, ¿no? En la página de la revista, en la parte de arriba, parte de presentación de la revista, pues normas para autores, ¿no? Hay una primera evaluación y esa primera evaluación es por parte de los editores si, en primer lugar, si ese artículo se adecúa a la temática de la revista. Y esa es la primera dificultad que tenemos en la revista. Redu es una revista de docencia universitaria. No es de docencia universitaria en química, ni de docencia universitaria en educación, ni de docencia universitaria en arquitectura, sino de docencia universitaria. Con lo cual, el ámbito y el abanico de temáticas o de ámbitos sobre los cuales hay docencia es tremendo, ¿no? Entonces, claro, te vienen artículos y experiencias desde distintos campos. La primera evaluación es esa, ¿no? Es simplemente ver que al menos ese artículo se adecua a la temática, tiene que ver de docencia. Esta es la presión que en estos momentos hay para publicar, que evidentemente hay artículos que no tienen que ver con docencia, pero cambiándoles 4 cosas se intentan introducir como algo relativo a docencia y más allá a innovación de la docencia, ¿no? Desde esa primera evaluación que se hace desde los editores pasa a una evaluación que es la revisión por pares, sabéis, ¿no? Se envía a 2 evaluadores. Luego, si queréis, también voy a pasar, aprovecho, ¿no? Voy a pasar una hojita por si alguno o alguna de vosotras quiere figurar como evaluador en la revista, pues os pedir los datos del correo electrónico de los intereses sobre los cuales pensáis que podéis evaluar artículos y os incluiremos en la base de datos, en el conjunto de profesores y profesoras que figuran como evaluadores, ¿no? Hay una revisión por pares. A partir de esa revisión por pares pues, se contesta a los autores. Bien se rechaza porque los 2 evaluadores han considerado que hay que rechazar.
bien se envían las modificaciones que opinan los evaluadores que han de realizarse en el artículo. También estábamos comentándolo antes, ¿no? Una de las recomendaciones que estamos haciendo a los evaluadores es que, por favor, se mande a revisar cuando es revisable parte no muy sustantiva del artículo. Hay revisores que parece que estén corrigiendo trabajos de fin de grado y envían 3 folios de recomendaciones y no es posible. No, un revisor no tiene como misión corregir un artículo de cabo a rabo, sino fundamentalmente señalar algunos puntos en los cuales si se cambiara el artículo sería publicable, ¿no? Una vez, digamos, o se ha recomendado publicar directamente el artículo o se ha enviado a los autores y los autores lo han devuelto debidamente corregido y los revisores dan el visto bueno, cuando hay discrepancia entre los revisores hay que nombrar a un tercer revisor. Es un proceso bastante lento, entre otras cosas también porque los revisores se llevan su tiempo a pesar de que hay un plazo de entrega de las revisiones y hay revisores que ni siquiera responden y cuando ha pasado el plazo has de buscar a su vez otro revisor de la primera jornada, ¿no? En todo caso, cuando hay discrepancia se busca un tercer revisor. Y de ahí vienen las recomendaciones, pues publicar o no publicar, o publicar en su caso con las modificaciones, etcétera. Y por último, pues eso, los editores tomamos la decisión final de que hay que publicar o no. Y lo que es más complicado, ¿cuándo puedes publicar? Porque, claro, tienes un conjunto de artículos seguramente que has aceptado y que están pendientes de publicación. La revista suele sacar entre 18, 20 como mucho artículos por número, más alguna crítica de una recensión de libro en relación a docencia universitaria, en ocasiones alguna entrevista. Entonces, no tienes mucho espacio, y más ahora con 2 números al año, como para publicar todo lo que te va llegando. Cada vez vas exigiendo más calidad para poder seleccionar aquello que sí que está por encima de la media. Este es más o menos, ¿no? Estos son los criterios que utilizan los evaluadores para emitir su informe, ¿no? Aparte de que hagan un informe cualitativo explicando por qué se rechaza un artículo o por qué se pide que esto se cambie o lo de más allá. En general hay una parte, es muy similar también a algunas de las cosas que pedimos a los estudiantes cuando estamos corrigiendo un trabajo de fin de grado y sobre todo de fin de máster, ¿no? Es decir, por una parte que el artículo se adecua al sentido de la revista, ¿no? A las normas de la revista. No podemos tener a un corrector corrigiendo la bibliografía porque la ha escrito mal y no está. Todo eso está perfectamente especificado en normas para autores que, en general, si uno pega un vistazo a las revistas electrónicas que en estos momentos hay en el mercado, todos nos atenemos a las mismas normas APA, en general al mismo tipo de letra, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, adecuación del título al contenido. A veces el título no se adecua para nada al contenido. Adecuación del resumen, las palabras clave y la traducción del título y la traducción de las palabras clave y también el resumen que se hace en castellano y en inglés, ¿no? A partir de ahí hay otra parte que es precisión en lenguaje, organización y estructuración del texto, citas y referencias que están actualizadas, que todas las citas o todas las referencias que aparecen en el texto están citadas al final, etcétera. Y por último, pues eso, ¿no? El tema planteado tiene interés, es actual, está fundamentado, hay un rigor en el diseño metodológico, etcétera. Digamos que ahí es donde el evaluador, más allá de las cuestiones técnico-procedimentales, es donde se pone la carne en el asador, ¿no? ¿Qué valor tiene este artículo en cuanto a innovación o exposición de una experiencia que realmente vale la pena leer, ¿no? Por último, aspectos que tienen que ver con la revista. Fundamentalmente nos interesan o fundamentalmente valoramos que sean enfoques en estos momentos sobre innovación en docencia.
Enfoque sobre innovación en docencia es la primera dificultad que tenemos, lógicamente, que es innovación y en estos momentos en qué es innovación en docencia. Seguramente hace varias décadas innovación en docencia hubiera sido todo aquello de lo que hago en clase sin utilizar, sin hablar directamente y sin utilizar la pizarra y una tiza. Pero en estos momentos innovación en docencia hay tal conjunto de términos, de cosas en universidad, asociadas a innovación en docencia que realmente es complicado en estos momentos identificar, cuando hablamos de que el enfoque sea sobre innovación en docencia, qué es realmente innovación o qué es una experiencia puntual y punto, que se le ha dotado, si queréis, de todo un aparataje alrededor, pero no deja de ser una experiencia puntual. Cuando hablamos de actitudes de los alumnos de primer curso de tal facultad en tal universidad, cómo han cambiado, cuándo, tal, claro, una de las primeras preguntas que te hace, ¿esto realmente es innovación, es interesante, interesa al colectivo, va más allá de una experiencia puntual, etcétera? En gran medida nos interesa un marco teórico que esté muy bien cuidado, porque eso es lo que aleja de la particularidad. Es posible que me interese el cambio de actitudes tal, si el marco teórico a mí me ofrece la fundamentación suficiente como para saber en estos momentos cómo está el estado del campo en cuanto a cómo están cambiando, qué está pasando en otros sitios que estás tomando como referencia, donde seguramente lo que tú me estás exponiendo es una ejemplificación más de algo que es más amplio, ¿no? Otra mala costumbre es lo de gráficos y estructuras de difícil maquetación. Es como cuando te llega de un alumno un trabajo con una letra ilegible, ¿no? Cuando lo hacen a mano. Ya dice, entonces hay gráficos y hay estructuras que te presentan que son muy difíciles de maquetar y que luego en la revista, si el artículo da pena y sales aquello de es que no se lee nada, pues claro, no se lee nada porque has metido un gráfico con 400.000 datos que es imposible trabajar con eso, ¿no? Los trabajos de colaboración cada vez son más valorados y eso también implica otra dificultad para los editores de la revista. Son más valorados porque implica que hay gente que está trabajando conjuntamente, pero también es verdad que a veces es más falso que una moneda de dos caras, que a veces viene falsamente inflado la autoría de un trabajo por la necesidad de nuevo que tenemos de publicar a toda costa. Entonces hay 5 autores, 6 autores, de los cuales a veces si rascas un poco, también es como los estudiantes nuestros en ocasiones, ¿no? Lo firman 5 y al final uno el nombre a mano. Dices, bueno, incluso empieza a haber el tema de que se buscan autores extranjeros, que somos así, ¿no? Se valora mucho más al señor Cromwell que al señor García, ¿vale? Pero se buscan autores extranjeros que ponen su nombre. Entonces, cada vez es más complicado rastrear un artículo que realmente detrás tiene una originalidad. Y hablando de originalidad, también se ha hablado en la mesa del plagio. Tenemos un instrumento que en esta nueva plataforma que identifica el plagio. Y empezamos a identificar un montón de plagios, no de plagios, sino autoplagios. Es aquello de yo publico aquí, pero también publico yo y además lo hice esto, lo expuse en tal congreso que lo han publicado las actas y de pronto todo eso va saliendo y claro, lo que se pide del artículo es que sea original. Si tú este artículo lo expusiste en un congreso y luego aparece escrito en las actas, en forma de artículo, te lo va a descubrir el antiplagio. Y no cumple con una de las normas y es que sea enteramente original, ¿no? No es tanto el plagio, repito, como el autoplagio, ¿no? De nuevo, por la necesidad que hay de publicar, ¿no? Atención a la actualidad y relevancia de las citas y en gran medida también nosotros tenemos la culpa en ocasiones, los propios editores, porque tardas mucho una vez has ciudadano un artículo, desde que te lo presentan hasta que lo sacas y claro, estás sacando citas de un artículo que fue escrito hace un año y pico, ¿no? De todas formas, más allá de eso, atención a la actualidad y relevancia. Claro, la docencia universitaria y la pedagogía universitaria no es un campo muy conocido para
otras áreas de conocimiento que no son educación o pedagogía o especialistas en educación superior. Y es aquello de, en ocasiones, cojo lo primero que me encuentro, y lo primero que me encuentro cuando lo lee un especialista dice, madre de Dios, si esto se escribió hace esto. No se permitiría, en la Facultad de Química no se permitiría sacar un artículo con estas citas que en educación me la está sacando. Hay cosas más actuales y tal. Y por último, pues eso, ¿no? Que las conclusiones sean claras, parece algo de perogrullo, ¿no? Pero es claras en el sentido en que lo puede leer, lo está leyendo, tiene acceso cualquier profesor o profesora universitario, cualquier persona, porque es una revista abierta, pero desde la universidad, y por lo tanto no utilicemos en las conclusiones, si hablamos de docencia universitaria, un lenguaje muy cerrado al área sobre la cual estás trabajando o aplicando esa innovación en docencia, porque para el bien de todos y especialmente para ti como autor o autora, te interesa que todo el mundo entienda perfectamente qué has hecho, por qué lo has hecho y por qué vale la pena que se haga. Bueno, nada más por ahora. Gracias y espero luego discutir con mis colegas sobre qué es eso de innovación. Gracias.